tratar también de llevar de esa construcción que la interrumpimos porque está en estos momentos justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando sobre esta intervención en Venezuela. Esto es a través de la cadena Fox News. Vamos a escuchar qué es lo que está declarando a esta hora. Venezuela doesn't go bad again. It went bad. You know, it was a great country 20 years ago. Era un gran país hace varios años atrás. Horrible. Remember, I used to say that if they get elected, the other side, the people that we're talking about, if they get elected in our country, it will be Venezuela on. Ya está diciendo que no fueron elegidos. Que no fueron elegidos. Indeed. We would have been Venezuela on steroids, meaning we would have been a bigger version of Venezuela. But the end result would we would have been a failed nation. Had they gotten elected, we would have been a failed nation. So I'll get ready for a news. Se hubiera convertido en un estado fallido. Real quickly before. Me encantaría traducir, pero se interrumpe cada rato. Es muy difícil seguir la línea por la señal que se interrumpe en cada momento. Well, they'll be heading to New York. You know, they were indicted in... Ya, podemos ver si logramos comprimirla en uno solo, pero tenemos. Primero, que dijo que nadie podría haber hecho esta operación. Segundo, que debería haber sido hecho antes. Tercero, que se podría haber convertido en estado fallido. Me queda la duda, dijo era un mejor país hace 20 años. Sí. Y 20. Dijo más de 20 años y dijo que quiere que Venezuela vuelva a ser la mejor versión de sí mismo como país, ¿no? Claro, estamos viendo a un presidente Donald Trump que tiende además siempre a exagerar la nota en el sentido de que fue el mejor momento o que él va a tener o él va a estar a cargo de la mejor intervención o la mejor acción militar. Lo que sí podría decir una guarequiena que hasta el momento, de acuerdo a la información que conocemos, que todavía es bastante parcial, sí fue una operación militar exitosa desde el punto de vista de hacer una operación quirúrgica, extraer a un dictador y sacarlo del país. Desde ese punto, fuera de los juicios morales que cada uno puede hacer, ¿no? Sí, se le pero desde el punto de vista militar sí existe ese hecho para poder celebrar. Claro, aquí también contrastando con las informaciones que circulan en la prensa estadounidense. En esta entrevista que dio Trump a Fox News se le preguntó dónde estaba Nicolás Maduro en el momento de la captura. Él dijo está en una fortaleza y que tenían algunos heridos, pero ninguna muerte del lado estadounidense, lo que a juicio de Donald Trump es algo asombroso según sus propias palabras, a propósito de esta narrativa donde le gusta también ahí exagerar parte de sus declaraciones. Hay un tuit además que publicó recientemente Donald Trump. Ahí está, José Antonio Kast, presidente electo, donde escribió ahí: la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorrégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional. Ahora comienza una tarea mayor donde los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas, coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, apoyar la recuperación de su sistema democrático y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado. La democracia se defiende con convicción, coordinación y el respeto irrestricto al derecho internacional. Es la publicación que acaba de hacer el presidente electo José Antonio Kast ahí en sus redes sociales, donde ahí también aprovechar de preguntarle, Guarequín, ahí cómo ve el rol de coordinación a nivel regional que podría haber después de la caída del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo considerando que aquí parte de lo que han advertido algunos es que si es que la transición no es exitosa, eso podría conducir a otra oleada de migración y una crisis humanitaria donde ahí desconocemos todavía cuáles podrían ser las consecuencias. Como bien lo dices, la gobernabilidad se va a poder garantizar con la ayuda también de los países de la región. Esto es que lo que ocurre en Venezuela, más allá de alegrarnos a muchos por un tema personal, porque nacimos en ese país, es que tiene que alegrarle a todos los países de la región. A Chile tiene que alegrarle y tiene que trabajar en pro
de que Venezuela haya el cambio a la democracia y se garantice la gobernabilidad, porque si no se va a volver a desestabilizar la región. Hoy en día son Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Podría haber una nueva ola migratoria si se Si no hay un cambio claro, y siendo Chile un país ahora a partir del 11 de enero gobernado por una tendencia totalmente opuesta a lo que es el régimen de Nicolás Maduro, ¿a dónde se va a ir la gente? No se van a ir a Colombia, no se van a ir a Brasil. Colombia cerró frontera. Claro, y Argentina, por más que les guste el presidente Milei o por más que esté en contra y hoy haya celebrado muchísimo también lo que ocurre, la economía no está como la de Chile. Entonces, esto tiene que ser un trabajo mancomunado de los gobiernos de la región y garantizar la gobernabilidad, una transición pacífica y además que haya cooperación económica también. Claro, pero y ahí, perdón, Guariquena, también uno podría pensar que muchos colaboradores del régimen podrían con mayor razón tener intención de salir de Venezuela en las próximas horas y podrían perfectamente venir a Chile o a otro de los países de la región. Es decir, el tema migratorio va en distintos sentidos, ¿no? ¿Personas del régimen venir a Chile? Digo, no necesariamente de la cúpula del régimen, sino que personas que hayan colaborado, que se sientan inestables, claro, que se sientan que pueden ser perseguidos, que no se creo sientan que con que el triunfo de José Antonio Kast sea Chile un destino para ellos, cuando además Chile es uno de los países que menos aprueba la condición de refugiado. Y es el que no lo digo en calidad de refugiado en ningún caso, sino gente que entre de manera clandestina. El gobierno de José Antonio Kast parte el 11 de marzo. Hay un tramo va a ser muy difícil, ¿no? que decidan Chile. No sé, pónganse los zapatos de ellos. No elegiría Chile. Elegiría Brasil, Colombia, países más afines con... Porque siente España, que los puede proteger. Incluso España los protegería más porque tienen investigaciones en común Pedro Sánchez y Nicolás Maduro. Ahora, se abre una puerta súper interesante para el exilio venezolano con José Antonio Kast. Él había prometido repatriar a 330.000, algo que después reconoció él que era imposible también, después de las elecciones, claro. Lo reconoció también Felipe Kast. Y ahora llama a este corredor, que es bastante poco probable que se produzca, porque nadie quiere arriesgarse a que la mitad se quede por el camino, pero se abre un camino súper interesante para que él pueda cumplir parte de aquella promesa que reconoció que no podía cumplir, porque con el cambio de gobierno y la estabilización de Venezuela, aunque no sea de manera inmediata, muchos venezolanos van a querer volver a su país. Y uno conversa, muchos amigos venezolanos que dicen que quieren volver, pero que se vinieron de Venezuela. Un amigo me contaba porque no podía comer, ni él ni toda su familia, tenían hambre. Comían la cáscara de las papas fritas. La cáscara de las papas la freían para poder comer. Un ejemplo no es jocoso, porque realmente es doloroso en el fondo, ¿no? Todos hemos ganado peso desde que llegamos a Chile. Yo llegué con casi 10 kilos menos, o sea, porque la preocupación, la falta de alimentos, o sea, si uno conseguía una paca de harina pan, la comprabas entre varias familias y te la repartías y no te ibas a comer 2 arepas porque sabías que en la tarde no ibas a tener para comerte otra. Y a veces no era solamente la parte económica, era que no había producción nacional. Podías tener el dinero y no comprabas el servicio o el alimento. O otras veces era que tampoco tenías el dinero. Entonces, es como te lo digo, o sea, todos tenemos ahora más peso que cuando llegamos a Chile. Y todos hemos engordado. O sea, lamentablemente esto es una realidad. Sin duda. Gente en Venezuela tiene, los niños, la desnutrición infantil, y lo dijo María Corina Machado, va a ser la primera tarea en la democracia venezolana, va a ser atacar la desnutrición infantil, la primera, porque de ahí vas a garantizar el desarrollo cerebral de la generación que viene. Vamos complementando con información del momento. Hay algo que es importante, que Reuters informa que efectivamente la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en Rusia. ¿Ya? ¿Confirmaron? Lo informa Reuters, que es una cadena, una agencia de noticias. Habrá facilitado la entrada de Estados Unidos, ya que probablemente tiene información de primera fuente, claro, así que es algo... que era un viaje que ella tenía planificado desde antes del ataque. Coincidentemente. Coincidentemente. Existen las coincidencias. Una coincidencia conveniente en este caso. O sea, ya tenemos un postulante número 1 del puesto de traidor. Del que entregó a Moro. Es postulante, no está la más seguro. sospechosa está. Exacto, ahí está, ¿no? Pero ya se va confirmando esa información. Y también... O converso, que es la palabra que se ocupa en estos casos. También vamos revisando más de las declaraciones que estaba haciendo recién el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dice: el equipo hizo un trabajo increíble, es parte de lo que habíamos dicho, ¿no? Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto y me dijeron
que no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, o sea, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia usan ese término, fue algo asombroso. Qué trabajo tan increíble el que hicieron. Nadie más podría haber hecho algo igual. Sigue entregando Donald Trump algunos detalles respecto a lo que fue esta intervención en esta entrevista telefónica exclusiva con Fox News, que es algo también poco habitual, ¿no? Que un presidente, antes de hacer una declaración oficial desde la Casa Blanca, entregue detalles respecto a una operación que es tan relevante a un medio de comunicación, en este caso Fox News. Dice que la operación estaba prevista días atrás, pero que fue postergada por el clima y aprobada finalmente esta madrugada al darse todas las condiciones. Es parte de lo que se va conociendo a esta hora. Estamos también, por supuesto, en Caracas, estamos en Venezuela con Luis Carlos Parada, quien está mostrándonos en directo lo que está ocurriendo allí con calles bastante vacías, poco movimiento. Luis Carlos, a ver si tú nos puedes describir qué es lo que se está viviendo a esta hora en Caracas. Así es, un saludo para todos los que nos sintonizan a esta hora, 10:36 de la mañana, así se encuentra la ciudad de Caracas, específicamente en el este de la capital. Estoy a las afueras de un Farmatodo, una reconocida farmacia en Venezuela que también tiene presencia en Colombia. Vean ustedes a través de las pantallas de televisión cómo se encuentra la cola en este momento para que las personas puedan abastecerse. La cola de personas para poder comprar alimentos, medicinas. Estuvimos haciendo recorridos en diferentes supermercados hace unos minutos y así se encuentra. Hay personas que me comentan que tienen aproximadamente más de 3 horas, 2 horas en esta fila para poder abastecerse. Hay bebés, hay adultos mayores, personas que están en sus viviendas pues buscando abastecerse de agua, de alimentos, de medicina. Señor, ¿cuánto tiempo tiene la cola más o menos? ¿Hay mucha cola? No, ahí mismo está la ventana. Ok, ahí están esperando algunas personas para poder comprar alimentos. Muchos comercios se encuentran cerrados. Voy a mostrarles un poco aquí la avenida en el este de la capital, cómo se encuentran distintos comercios que habitualmente se mantienen abiertos. Un día sábado, hoy 3 de enero del año 2026, se mantienen cerradas las panaderías, los supermercados, las estaciones de servicio. No hay transporte público, el transporte subterráneo también está cerrado. Y no hay en este punto de la ciudad esa vida comercial que normalmente se ve en cualquier día del año. Vemos cómo distintas avenidas y calles están solas, sin circulación de vehículos. No hay tampoco tránsito abastecido normal, con afluencia vehicular en las calles y autopistas de Caracas. Esas imágenes que ustedes están viendo fueron los ataques que se registraron en las adyacencias de la base aérea de La Carlota, específicamente en el distrito de Altamira. Estas detonaciones que se escucharon a las 2 de la mañana son parte de las imágenes que el canal del Estado venezolana de televisión publicaba en estas horas de la mañana, luego que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y también la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazaran las agresiones por parte del gobierno estadounidense. Por otra parte, estamos atentos a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago para dar los detalles de lo que ocurrió en estas horas de la madrugada con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Acá en Caracas hay poca presencia de ciudadanos en las calles y las pocas personas que están en la capital venezolana están buscando abastecerse de comida, de medicinas, de agua, debido a que hay incertidumbre de cuánto tiempo pudiese durar esta preocupación de que va a acontecer en las próximas horas. Y esta es la información que tenemos hasta el momento. Con esto retornamos con ustedes en el estudio, muchachos. Muy bien, Luis Carlos, muchísimas gracias por el contacto. Volvemos contigo durante la jornada. Esa es La Carlota. Sí, estuve ahí en la última sublevación cuando López se fue a España. 2 personas murieron 30 ese de abril, día. 30 de abril del 2019. Dos disparos, o sea, perdón, 2 personas murieron por disparos en la cabeza de la Guardia Nacional, que en alguna época fue una fuerza supra política y que la última vez que la vi estaba convertido en una de las manos armadas de Nicolás Maduro. Guarequena Gutiérrez, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado acá. Quería acotar que sabe por qué la gente también está comprando, además de abastecerse, es porque a esta hora tiene un precio. Más tarde va a tener otro precio. Lógico. O no va a haber o va a haber toque de queda y no van a poder salir a la calle. Por supuesto. Guarequena, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Buenos días.
Vamos a una pausa cuando son las 11 con 40 minutos. A la vuelta ya seguimos con todo el análisis de las reacciones de lo que ocurrió en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Quédense con nosotros.